Pues ha sido como, al final el relato es una excusa para conformar una narrativa o una poética audiovisual, pero en principio era como ese elemento al que nos teníamos que agarrar para continuar con el proyecto. Sí que es verdad que yo estuve como conviviendo mucho tiempo con el cronista de allí del pueblo y este era como un relato que se había como continuado oralmente durante muchos años y tenía como esta gracia que no se sabía muy bien que era de cierto y que era real y que era inventado, y al final pues se había como generado pues ese relato. Y al final también el cortometraje nace de un deseo que era filmar a Mari, que era la vecina de este cronista, y con la que yo me quedé absolutamente prendado y quería hacer como un retrato de su vida y de un episodio que tuvo. Pero ella me accedió a hacer el proyecto, pero me dijo como que teníamos que contarlo de otra manera, de una manera que no fuese diciendo qué había pasado. Entonces, pues con esos límites que nos ponía tanto como el relato oral y el tema pues de la pandemia, que era muy difícil rodar con gente, había como mucho miedo en ese momento, pues fue una especie de recolección arqueológica casi de materiales, y al final pues se hizo mucho pues en sala de montaje, trasladar pues este relato para que la narrativa avanzase hacia un lugar que, bueno, al final pues tenía como esta cosa de que cada uno interpretase un poco el cortometraje como quisiera. Es verdad que ha sido un proceso muy largo, porque esto no nace solo como de hacer este proyecto, sino que yo me trasladé a vivir ahí y tenía como un proyecto de largometraje que estaba como desarrollando en la escuela de San Sebastián, pero debido a, bueno, a eso, a la pandemia, a una dificultad y a una urgencia por retratar esto y desarrollar este proyecto, pues hice como dos cortometrajes que son un poco un espejo uno de otro. El anterior pues iba un poco más en relación al viento de la zona y este pues lo trasladamos también como al agua, y al final pues también como los elementos naturales de allí fueron como un poco otra guía a la que agarrarnos a la hora de conformar una narrativa que se sosteniese. Al final fue un habitar el lugar de muchos lugares, tanto como los materiales de archivo que salen y regalos que te da la vida. Por ejemplo, hay un personaje que parece él 20 años antes, pero no es él. Entonces, pues fue un juego de montaje, de ver cómo se relacionaban las imágenes, qué cosas hacían un significado y por dónde lo íbamos tirando. Y fue un proceso difícil. Ya incluso el rodaje no fue como un rodaje convencional, sino fue pues ese habitar el pueblo durante meses, y al final pues también fue pues ese juego con un montador de ver por dónde tirábamos esto. Así que yo tenía pues esta idea de como una línea narrativa como mucho más clara, que poco a poco pues se fue cayendo porque había como unos elementos que eran más poéticos y decidimos tirarlo por ahí. Teníamos también como la voz del cronista narrando el relato, pero decidimos que a lo mejor dejar que la gente lo interpretase como quisiera era mucho más sugerente que decirles como qué había sucedido o ponerles una voz ahí que les dijese por dónde tenían que ver la película. Se estrenó el año pasado en la segunda tanda de festivales y ha pasado pues, desde Cortocircuito al Festival de Sevilla, Málaga creo que también, como que ha tenido pues dentro del panorama nacional ha tenido como muy buena acogida. Aldá también fue a Barcelona, pero sí que es verdad que todavía internacionalmente pues no se ha visto, y la verdad es que me da un poco de pena, porque es verdad que el otro cortometraje tuvo un recorrido internacional muchísimo más fuerte que el nacional, que también fue muy bueno, pero como que se valoró mucho fuera. Y también es verdad que yo también me he cansado un poco y pues ha ido como a los sitios más... No me he tomado tan en serio la distribución con este cortometraje, porque ya ha llegado un punto en el que bueno, que ya había que soltarlo y seguir avanzando, porque... ¿Estás pensando en el siguiente? Exactamente, como combinar el rodaje de uno, el acompañamiento por festivales con otro acompañamiento otro año, pues sí que es verdad que al final te puedes como quedar ahí. Necesitaba también pues seguir avanzando un poco, a riesgo un poco de que la película pues cuidarla un poquito menos a nivel de distribución.